Muy buenas tardes chicos, chicas, traders. Vamos a hacer el backtesting del día operativo de hoy, 11 de septiembre del 2024 para Nasdaq. Estamos posicionados en diario y vamos a hacer el análisis como lo hicimos esta mañana en el premercado. Bien, empecemos. Rompimiento de estructura en esta zona que nos dejaba un mínimo y un máximo de la estructura. Así de esta manera. Bueno, el precio cuando empieza a caer haciendo fractalidades bajistas, entendemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso y un nuevo impulso que termina tomándole liquidez al mínimo de la estructura. Bueno, a partir de eso, si ustedes miran, el precio le toma liquidez al mínimo de la estructura y empieza a subir nuevamente, rompiendo la última fractalidad que el precio nos había hecho. Una fractalidad bajista la acaba de romper al alza, entendiendo que el mercado ya puede posicionarse para ir a buscar el máximo histórico, el máximo de la estructura de diario. Bueno, lo que tenemos que entender es que lo que está pasando, el precio viene haciendo en teoría un retroceso que ya entró al bloque generador del rompimiento allá arriba, y vamos a marcarlo hasta ahí simplemente. El precio ya llegó y bueno, el precio nos viene demostrando intenciones de subir. Bueno, ¿qué tenemos que ver nosotros? Esta estructura o este último fractal alcista que el precio nos ha dejado en una temporalidad menor para poder entender qué está pasando adentro de ese fractal de diario. Vamos a ir a 60 minutos y vamos a ver cómo se ve en esa temporalidad, qué es lo que está pasando y cuál podría ser la dirección para el precio para el día de hoy. Bueno, aquí está el último rompimiento de estructura, rompe con cuerpo, te deja un mínimo en esta zona que vamos a acomodar, ¿sí? Exactamente, el precio rompe y al llegar a esta zona empieza a hacer fractalidades bajistas y viene rompiendo estructuras a la baja. ¿Cómo es eso? Bueno, acá el precio rompe estructura, llega hasta esa zona y empieza a romper estructura a la baja, dejándonos un alto. El precio llega hasta esta zona, intenta de subir nuevamente sin lograr tocar ninguna zona de reacción o simplemente cubrió algo de imbalance y vuelve a romper estructura en esa zona. Bueno, hasta ahí nosotros ya sabíamos que el mercado empezaba a hacer un retroceso y bueno, y lo que veníamos viendo en los días siguientes era efectivamente eso. El precio intentaba de subir, no lograba llegar hasta la zona más premium y volvía a romper estructura dejándome este máximo. El precio respetaba la zona, intentó de llegar dos veces y vuelve a romper la estructura a la baja en esta zona, dejándome un nuevo máximo en esta zona de acá, correcto. El precio sigue bajando sin romper fractalidades o haciendo cambios de fractalidades de bajista a alcista. Viene haciendo la misma fractalidad bajista. Esto simplemente fue un retroceso a cubrir una zona de soporte y resistencia en esta zona, ¿sí? Que en donde el precio había reaccionado, empezado a subir sin lograr romper el máximo, vuelto a bajar, roto esa zona de soporte, por así decirlo, y la usó de resistencia para seguir rompiendo estructuras a la baja. Eso es lo que nosotros veníamos viendo mientras nos acercamos más a donde está el precio en este momento. El precio nos rompía nuevamente estructura a la baja, nos dejaba este alto que está en esta zona, retroceso que cubre una zona de imbalance que tenemos en una temporalidad anterior y vuelve a romper la estructura dejándome este máximo y este mínimo que tenemos abajo, que vamos a ver dónde está bien porque me tapa esto. Ahí está, acá está el mínimo. Bueno, la última estructura que nosotros tenemos para la temporalidad de H1, el último fractal, tiene máximo y mínimo en esta zona y es en donde estamos con el precio ahora. Nosotros debemos entender qué está haciendo el precio dentro de ese rango, ¿sí? En 15 minutos un fractal de H1 no es más que un rango de 15. Vamos a ir a 15 y vamos a ver más a detalle qué es lo que puede estar pasando en esa temporalidad. Bueno, correcto, definido máximo y mínimo en esta zona. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Bueno, si el precio quisiera ir a reaccionar a alguna zona importante a la baja nuevamente, pues la zona más importante era el order block
que tenemos en el extremo. Y es en donde se está metiendo el precio el día de hoy, después de las noticias que había importante a las 9:30 de la mañana, que intentó decaer el precio, pero luego decidió llegar a este bloque. En este bloque podía haber reacción, sí. Era lo que podíamos esperar, era lo que yo quería esperar y lo que me hubiera gustado operar. Bien, ¿qué tenemos que entender? ¿Qué está pasando en todo este movimiento alcista que está haciendo el precio? Que arrancó desde esta zona. El precio hacía fractalidad bajista, la rompía al alza. Fíjense que en ningún momento tuvo una reacción el precio y termina rompiendo al alza, dejando esta zona como una zona de posible reacción para el precio. Evidentemente lo hizo, ¿sí? Tuvo una reacción en esa zona. En el impulso nuevamente el precio vuelve a romper una estructura en esa zona. Fíjense que cuando hace el retroceso el precio reacciona en un decisional, ¿sí? Y a partir de ahí logra hacer un nuevo impulso alcista. ¿Qué particularidad tenía? Nos dejó en esta zona un order block sin tocar, sin mitigar, y que también, aparte de dejarnos ese bloque sin mitigar, que podría ser importante, ¿sí? Una zona que en donde el precio nunca reaccionó. Todo esto que me está dejando acá es liquidez, y fíjense la perfección de esa liquidez. Son 3 puntos que me hacen una línea de tendencia perfecta, ¿no? Se tocan muy bien. Entonces decíamos, bueno, mira Gaby, el precio está dejando liquidez. También en este bloque hay imbalance en esta zona. Entonces era una zona de posible reacción para el precio. Y nosotros esperábamos que si el precio realmente llegaba o reaccionaba en esa zona de arriba, pudiera bajar hasta esta zona. Pero igualmente es una zona de reacción. ¿Qué pasa? El precio está en la zona más premium de un rango bajista. Podríamos entender que desde acá el precio tendría que venir a buscar el mínimo, pero debo de controlar estas zonas de reacción porque son zonas que el precio me dejó, que no vino a buscar y que podrían darle reacción al precio. Esta era la primera que marcábamos, por supuesto que sí. Ahora, el precio acá me viene haciendo un rompimiento, vamos a marcarlo con lo que es y vamos a entrar en más detalles de lo que está pasando. Ya tenemos una zona importante de reacción marcada. Ahora el precio acá me vuelve a romper estructura. El retroceso que hace aparentemente no es tan profundo, dejándome a una siguiente zona de reacción, ¿sí? Y que podría ser esta zona. Perfecto. La marcamos y vamos a ver qué pasa. Si yo tengo que elegir cuál sería la zona, la mejor zona de reacción, y a mí me gusta la de abajo porque es la que tiene la liquidez. Esta de arriba, si bien podría tener liquidez en esta zona, porque esto es un mínimo, debíamos de ver qué pasaba. Bueno, independientemente de eso, el precio luego de ese retroceso me vuelve a romper con la noticia o después de la noticia a las 10:15, estructura nuevamente que me deja un mínimo en esa zona. ¿Podríamos nosotros marcar esta zona como una zona de posible reacción? ¿El precio igualmente lo está tocando? Sí, la podríamos porque después de que toca el precio rompe la estructura. Así que podríamos decir controlemos esa zona de reacción. Entonces hasta ese momento nosotros teníamos 3 zonas de posible reacción a la baja, ¿sí? Y teníamos esta zona de posible reacción en ventas. Yo esperaba vender desde esta zona, de hecho lo hice, en CFD le pusimos una orden y a esperar que apertura acompañara justamente esa orden que nosotros habíamos puesto. Bueno, ¿qué nos queda hacer? Esperar. Bueno, que apertura defina qué quiere hacer. Vamos a darle play, vamos a ver qué terminó haciendo apertura y qué decisión nos permitió tomar. Fíjense, el precio acá nos está haciendo que rompimiento de fractalidad al alza, estamos en un minuto, y luego de ese rompimiento de fractalidad al alza que me dejaba este mínimo, el precio lo rompe con fuerza. Hasta ese momento nosotros decimos, bueno, mira, el precio me está demostrando intenciones de caer. Bien, ¿qué problema tengo yo? No puedo operarlo con un solo rompimiento, porque esto simplemente podría ser un engaño y el precio meterse mucho más adentro del bloque. Correcto, entonces tengo que esperar que el precio me rompa la estructura por segunda vez. Sería mucho más
menos arriesgado tomar una venta. Así que hasta que no pasara ese segundo rompimiento, nosotros no podíamos operar en venta. Efectivamente el precio lo hace, termina rompiendo la estructura, bien, y nosotros tomamos la decisión de empezar a buscar vender porque para nosotros estaba confirmado, ese bloque era el elegido para el día de hoy. Vamos a ponerle la orden, eran $51. Yo me hubiera gustado ir a protegerme en el máximo. Bueno, si lo debía hacer, lo iba a hacer de todas maneras. Entiendo a esta zona como una zona de posible reacción. Vamos a agrandar la pantalla de un minuto para ir viendo qué nos va dejando. Ya entendemos que el precio está haciendo un retroceso y que el retroceso podría ser a esta zona de acá y a las zonas que están más abajo como esta o esta de acá que tenía la última imbalance. Bueno, pero estamos acá arriba, vamos a operar ventas porque era lo que el mercado nos venía diciendo. Decidimos ponerle la orden en esa zona y esperar que el precio llegara para reaccionar. Adentro, ¿es stop o profit? Excelente, vamos allá. Era temprano, eran las 10:37 y el precio ya me había dejado una zona de reacción excelente. Mira Gaby, el precio casi viene y nos rompe otra vez la zona. Sin embargo, le tomó liquidez. Esto que está acá arriba ya era liquidez, tenía imbalance y el bloque. Zona espectacular de reacción. Seguimos esperando ahí porque el precio debería de llegar a esa zona para activarnos la orden. ¿Qué termina haciendo el precio? Rompiendo la estructura hacia abajo. Uno puede decir, bueno Gaby, mira, a la zona te la dejó, ya no va a volver. Sí, podría ser, pero no deja de ser una zona de liquidez, una zona de ineficiencia. Uno podría decir, bueno, operemos Gaby en este bloque, que es el que genera imbalance en esa zona, el que rompe la estructura. Uno podría ir ahí. No, yo decido seguir esperando arriba porque esto de perseguir el precio no me gusta y podría ser una equivocación. Vamos a ver qué terminó pasando si nosotros hubiéramos modificado nuestra orden y hubiéramos querido operar en esa zona en lugar de seguir esperando en la de arriba. Fíjense cómo el precio entra al bloque, ¿sí? Está como lateralizando, todavía no decide qué quiere hacer, sin embargo hubiera pagado el 1-2, lo pagó perfecto. Bárbaro Gaby. Bueno, a partir de este rompimiento uno ya puede decir basta, el precio ya rompió la estructura, ya no podemos seguir esperando acá arriba. ¿Qué tendríamos que haber hecho? Bueno, uno podría seguir buscando vender e ir marcando las siguientes zonas que el precio nos va dejando. Acá realmente no era claro tomar una venta nuevamente, porque ya estábamos muy extendidos y el precio en cualquier momento podría ser un retroceso. Vamos a ver qué pasó para las personas que acá sí decidieron querer vender, ¿sí? Seguir vendiendo, seguir haciendo lo que el precio les dice. Fíjense cómo el precio entra hasta el 50% del bloque y se dirige a pagar el 1-2. También lo pagó, ¿sí? Esta operativa yo no estoy acostumbrado a hacerla. El precio llegando a una zona de posible reacción, por supuesto, en donde uno podría esperar que el precio reaccionara, sin embargo lo termina cruzando con fuerza, con mucha fuerza. Bien, a partir de ese momento, si yo tuviera que seguir vendiendo, bueno, una de las zonas sería acá el rompimiento. Por arriba no tengo imbalance en ningún lado, entonces uno podría haber seleccionado este bloque para volver a sumarse a la venta. Pero ¿qué estaba pasando también? Esta zona de acá de 15 minutos se está transformando o se transformó en una zona de soporte y resistencia, en donde el precio podría venir a buscar para seguir cayendo. Una zona de $65 de stop. Este bloque también era importante, pero bueno, tendríamos que hacer lo que el precio nos vaya mostrando para nosotros actuar, ¿sí? De la mejor manera. Bueno, el precio viene cayendo, se queda como lateralizando para esta hora 11:23, no era mucho. Fíjense que quiso dirigirse a la zona. Uno podría decir, bueno, le pongo una orden a esta zona y veo qué pasa. El precio hace un retroceso, ¿sí? Y lo miramos acá, hace un pequeño retroceso, vuelve a romper estructura a la baja, me deja este alto, me deja una zona de mucho imbalance que no vino a cubrir. Bueno, yo esperaba que el precio retrocediera a esta zona
porque tiene mucho imbalance para ir a cubrir. Sin embargo, el precio decide seguir bajando. Ya está llegando a una zona de posible reacción, una de las zonas que habíamos marcado, y vamos a 15, el precio se estaba metiendo en esa zona. No era para operarla en compras, simplemente ver si el precio en esta zona me demuestra la intención de subir. Si no me rompe la última fractalidad, yo sigo vendiendo porque es lo que me viene diciendo el mercado. Vamos a ver qué pasó si nosotros hubiéramos podido poner una orden en esta zona de acá, zona de posible reacción, y si el precio llegó a buscarla. Fíjense cómo sigue queriendo romper estructuras a la baja sin hacer retrocesos profundos. Ya para esta altura ya no queríamos vender, entendíamos que el precio ya estaba llegando a una zona de posible reacción y ahí sí el precio podía ir hacia arriba. ¿Desde acá hasta dónde? Bueno, mi estructura no deja de ser bajista, impulso, retroceso y un nuevo impulso. El precio tiene como idea llegar a este mínimo. ¿Qué pienso? Bueno, yo entiendo que ahí puede haber una reacción grande, pero ¿para hacer qué? Y para ir a buscar esta zona de soporte y resistencia, podría ser una de las zonas de llegada, o podría ir a buscar el bloque extremo de 15 minutos que dio todo el impulso a la baja, que podría ser esta zona de acá. Bueno, hasta ahí nosotros decimos, bueno, tocando acá, si demuestra intenciones de empezar a subir, nosotros vamos a buscar comprar. Vamos a ver qué terminó haciendo el precio. Fíjense que estuvo cerca de la zona, está tocando el imbalance. Realmente acá se ponía difícil hacer estructura, pero viene haciendo estructuras muy pequeñas. Acá rompe, me deja este alto en esta zona. Vamos a ver cómo sigue el precio. A ver si sigue rompiendo o no. Y termina decidiendo ya empezar a romper estructura hacia el alza. Bueno, pongámosles que sí, que era cierto. Ahora, nosotros venimos con una dirección claramente bajista. Miren todo lo que bajó el precio, ¿sí? Ahora, nosotros comprar con un solo rompimiento de estructura es difícil, porque esto podría ser un engaño para seguir entrando más adentro del bloque. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, marcamos el bloque de posible reacción, ¿sí? Y volvemos a esperar que el precio nos rompa ese alto. Cuando nos rompa ese alto, nosotros podemos entender que el precio se empieza a ir hacia arriba y nosotros podíamos empezar a operar compras. ¿De acuerdo? Bueno, fíjense que el precio termina rompiendo muy acelerado en esa zona y uno dice, listo, vamos a comprar, el precio tiene que venir a buscar este bloque que está acá, nos protegemos sobre el mínimo y nos vamos en compra porque ya lo confirmó con doble rompimiento. Entrada en el Open, protección aquí abajo, ya esta orden sí estaba confirmada realmente, pero bueno, el precio tiene que hacer un retroceso, ¿no? Bueno, correcto. Ahora, miren el detalle, que esto es un detalle que a nosotros se nos puede pasar. Bien, el último rompimiento de estructura del precio era ese. Esto era un máximo que había tomado liquidez de máximos anteriores y el precio empieza a caer. Esto podría ser máximo, esto podría ser mínimo y el precio nos está rompiendo esa estructura. Bien, ahora, viendo eso, nosotros podemos entender que este bloque era el extremo de todo el movimiento. ¿Y qué pasa? Lo ha roto con fuerza, con volumen, se lo ha pasado de largo. El precio podría haber rebotado en esta zona para seguir cayendo. Eso a nosotros nos abre una segunda posibilidad de que el precio rebote en esta zona para seguir subiendo. Por lo menos hasta esta zona que era la primera zona de posible reacción. ¿Qué termina haciendo el precio? Nosotros esperábamos acá abajo una posible reacción, pero el precio decide hacer un retroceso, ¿sí?, hasta el 50% de la zona y volver a impulsarse hacia arriba con fuerza. Bárbaro. ¿Qué pudimos hacer? Nada. Bueno, Gaby, mira, el precio acaba de llegar al bloque que nosotros esperábamos reacción. Si nosotros poníamos una orden agresiva, en esta zona el precio nos daría el TP. Sin embargo, ¿qué termina pasando? El precio tiene una reacción, pero no logra
llegar a nuestro OTP. Se mete más al 50% y termina pasando de largo la zona. Bueno, ok. El precio nos viene dejando, no nos está dejando entrar, no hace retroceso profundo. Realmente que lo haga a esta zona para nosotros no fue operable para nada por el hecho de que no operamos zona de soporte, resistencia o breaker agresivamente. Pues podemos operar por confirmación y no viene dando confirmaciones. El precio sigue rompiendo estructura al alza, retroceso pequeño, nuevo rompimiento de estructura al alza y se viene acelerando, pasando ya de largo la zona de breaker. Bueno, la próxima zona de reacción ideal sería el bloque de 15 minutos. Si nosotros pudiéramos comprar en busca de eso, ya para esta hora 2:42, bueno, lo haríamos. Ahora, el precio tiene que empezar a hacer retrocesos para que nos permitan a nosotros comprar. Sin embargo, no viene haciendo retroceso, está siendo muy tendencial. ¿Qué es lo que termina pasando acá? El precio empieza a hacer un retroceso. Lo ideal sería que el precio viniera a esta zona de acá o al bloque más extremo aquí abajo. Bien, serían dos zonas de posible reacción. ¿Qué particularidad había en el medio? Esto que está acá es un IFBG y esto que está acá también es un IFBG. Ahora miren que esto que nosotros no lo utilizamos, lo sabemos marcar, pero no lo utilizamos, son zonas de posible reacción para el precio. Una zona de posible reacción. A mí me gusta que el precio venga y rebote en bloques. Sin embargo, el precio cubre el IFBG y sale disparado al alza nuevamente, rompiendo la estructura. Seguimos quedándonos afuera del mercado. Para esta hora, la 1 de la tarde. Y el precio está llegando al bloque de 15 muy acelerado. Bueno, ¿qué hacemos, Gaby, ahora? El precio viene llegando al bloque de 15. Bueno, si realmente quiere empezar a caer el precio, que lo confirme. Que me haga retroceso, impulso y que después venga y me rompa la zona a la baja para entender que el precio quiere caer. Sin embargo, seguía subiendo, me dejaba un mínimo en esta zona, respetaba la zona y volvía a impulsarse en busca de romper estructura. En todo momento nos venía mostrando intenciones de seguir subiendo. Bloque interesante de reacción. Vamos a ver si lo logra hacer. O si desde donde está me sigue rompiendo estructura arriba. Fíjense que en este momento el precio llegó al bloque de posible reacción finalmente y eso se habrá pagado para seguir yendo en compras, ¿sí? Entendiendo que el precio quedaría ir hacia arriba. Sí, no lo operamos. Yo esperaba que el precio se diera vuelta. Realmente no esperaba poder comprar ya tan extendido. ¿Sí? Sinceramente quería vender y el precio en ningún momento mostró esa intención. Sigue subiendo sin fin. Vamos a verlo. Fíjense que el precio nos rompe estructura, nos deja por acá una posible zona de reacción. Vamos a ver qué es lo que termina haciendo. Hasta este momento eran las 14 horas y ya dijimos, bueno, basta. El precio ya nos está rompiendo todas las estructuras bajistas a alcistas. Justamente está tomando el máximo de la estructura. Esto a nosotros nos dice, Gaby, a partir de ahora somos alcistas, el precio va a empezar a subir y además viene de un bloque diario. Esto no tiene freno, esto empieza a subir aceleradamente. Acá teníamos un último máximo. Vamos a ver qué terminó pasando. Bueno, el día de hoy sin operación realmente no me dejó ni comprar ni vender. Estuvo muy cerca de una hermosa venta, no se dio, lamentablemente no se dio. Y bueno, y el precio sigue rompiendo estructuras, dejándote mínimos en las zonas, ¿sí? Y queriendo seguir subiendo. Bueno, se verá hasta dónde, cuáles fueron las entradas que fue dejando. Realmente hacía retrocesos muy pequeños, volvía a subir y así se fue. Muy tendencial, muy tendencial. No había forma de buscar entradas. Sigue subiendo. Pequeños retrocesos que estaban bien, que uno podría pensar que vendrían a zonas importantes y volvía a encarar hacia arriba. Ese máximo de ahí, uno podría decir, bueno, el precio, mira, vino hasta acá. Ahora,
no eran las mejores zonas. Esta hubiera sido una buena zona por la aceleración que tenía. Sinceramente tocó la zona y terminó, entiendo que rompiendo estructura nuevamente, siguiendo querer irse al alza. Vamos a ver si lo hizo. No sé cuánta data más vamos a tener, pero bueno, fue muy tendencial. Bajó 300 puntos y subió 600 puntos. Fue un día en el que el mercado realmente decidió empezar a subir y no parar más. Y eso que bajó muchos puntos, ¿no? Pero bueno, el mercado demostró su intención de querer irse al alza finalmente. Y bueno, y eso es lo que siguió demostrando durante la tarde. Algo muy brusco. La subida es increíble. Llevándose otro máximo que el precio podría respetar. Nada le importó. Él sí tuvo una reacción a la baja. Entendemos que acá el precio nos había hecho una fractalidad, que tenía este mínimo. Nos rompió el mínimo. Podríamos pensar que va a bajar hasta esta zona. A ver si lo hace. Toma liquidez del mínimo y empieza a salir hacia arriba nuevamente en busca, imagino, que nuevamente romper allá arriba, ¿sí? Simplemente pequeños retrocesos para seguir impulsándose como loco. Vamos a ver si nos deja. Si yo hubiera querido comprar luego esta zona, acá sería la zona en la que a mí me hubiera gustado comprar. El precio rompe la estructura, bueno, esperaría retroceso a esta zona, porque es lo que yo espero normalmente. Bien, 16:30 horas y el mercado no paró de subir nunca. En todo momento alcista. Así que nada, nos quedamos ahí. Vamos a ver cómo hacemos estructura el día de mañana. Realmente yo espero ver una lateralización en la madrugada o algo que me permita decir, bueno, si quiero operar en compras porque el precio quiere seguir subiendo, tiene mucho que cubrir arriba, bueno, que haga una especie de lateralización para recién seguir impulsándose. Y miren todo lo que hizo el precio, ¿no? Sigue subiendo como si no hubiera un mañana. Realmente fue muy fuerte lo que pasó el día de hoy. Muchísimos puntos en compras, entendiendo que los institucionales se cansaron. Ya desde esta zona empezaron a impulsarlo y el día de hoy recompraron y se van a ir hasta el máximo histórico. Yo creo que ya empieza esto a empezar a subir. Así que vamos a ver cómo se nos presenta mañana, el viernes, y ya la semana que viene tendremos un panorama mucho más claro de lo que puede pasar. Ya de por sí el día de mañana podría ser un día complicado por cómo quedó el precio. Quedó muy alcista. Vamos a ver si nos hace una lateralización, nos viene a tomar liquidez y se empieza a impulsar para nosotros sí poder empezar a operar compras, ¿sí? Y si no, habrá que esperar un retroceso un poquito más profundo que venga a mitigar, por ejemplo, esta zona de acá, que al final era antes una zona de soporte, de resistencia, bueno, lo ha roto y podría transformarse en una zona de soporte para que el precio vuelva a esta zona a buscarla. Ya veremos cómo nos queda el día de mañana con el movimiento de la madrugada. Bueno, ese fue el video de hoy. La verdad que fue un día bastante raro. Sí dio ventas, lindas ventas agresivas. Compras acá, por supuesto, también era una zona muy importante. Sin confirmaciones. Era para ponerle agresivo. Y en los dos bloques, si ponías agresivo, si bien eran grandes, pagaban muy bien lo que se busca. Así que nada, espero que les haya gustado el video. No se olviden de darle me gusta, suscribirse al canal y nos encontramos nuevamente el día de mañana. En la descripción les voy a dejar todas nuestras redes sociales en donde van a poder participar desde Telegram de los análisis de premercado que hacemos todos los días a las 9:30 hora argentina. Estando en el Telegram yo paso el link al Zoom y ustedes se van sumando y a las 9:30 arrancamos el análisis en donde vamos a entender cuál podría ser la proyección del precio para el día, las zonas posibles de reacción y bueno, y se responden todas las preguntas que nos hacen y que tengan para hacer. Así que ayudamos un poco a la comunidad a entender un poquito más este mundo. Bueno, muchísimas gracias chicos, nos vemos mañana. Hasta luego.